Aliyah Harris caminaba por el pasillo de la escuela St. George temprano una mañana, las frías baldosas bajo los pies y la tenue luz de las lámparas creaban una atmósfera en la que todo parecía un poco diferente de lo habitual. Los pensamientos sobre el día que se avecinaba y las pruebas que podría traer le llenaban su cabeza, pero intentó mantener la confianza. De repente, se escuchó un empujón rápido e inesperado desde atrás. En un instante, todo se puso patas arriba. Perdió el equilibrio y, sintiendo un dolor agudo en la espalda, se desplomó sobre las frías baldosas. Su rostro se contorsionó de dolor por un momento. Pero luego, a través de su conciencia vacilante, escuchó una voz tranquila, casi distante, levantarse. Al darse la vuelta, Aliyah vio a Brandon Miller. Se quedó en la entrada del pasillo. Su mirada era fría, pero en sus ojos brillaba no solo dureza, sino también algo indefinido, casi confuso. En lugar de la burla habitual, había un cierto cansancio en su voz. No hubo en él ninguna acusación fuerte, ni amenazas a gritos, solo una palabra tranquila, casi indistinta. Aliyah, reuniendo fuerzas, se levantó lentamente, tratando de ocultar el temblor en su voz. Ella preguntó, ¿Por qué hiciste eso? Brandon simplemente miró hacia abajo, como si sus propios pensamientos lo estuvieran atormentando. Su respuesta fue breve y casi elusiva. No siempre es tan sencillo. En ese momento hubo silencio en el pasillo y todos los presentes, ya fueran transeúntes o estudiantes, parecían estar inmersos en sus propios pensamientos. Aliyah sintió no solo un dolor que crecía en su interior, sino también una sensación extraña. Algo estaba cambiando dentro de ella. Al día siguiente, Aliyah llegó a la escuela antes de lo habitual. Sus pasos eran más decididos, aunque las dudas y los temores aún rugían en su interior. Al final del pasillo, vio a Brandon en los casilleros con dos de sus amigos. Él no la notó de inmediato, su rostro permaneció neutral, pero su mirada se detuvo en ella un poco más de lo habitual. Su tono era más suave que antes, aunque todavía había una tensión subyacente en él. «Otra vez», dijo, como para comprobar si valía la pena continuar con ese ritual. Aliyah respondió, tratando de no mostrar su incertidumbre interior. «No voy a caer otra vez». En respuesta, Brandon se dio la vuelta con un ligero giro de cabeza, como si estuviera conteniendo sus propios sentimientos conflictivos. Sus amigos intercambiaron miradas silenciosas y la atmósfera en el pasillo era una en la que las palabras significaban más de lo que parecían a primera vista. Los estudiantes intercambiaron miradas, dudando en iniciar una conversación, y ese silencio indicaba que la situación ya no era simplemente rutinaria. Unos días después, Aliyah decidió acercarse a la subdirectora, la señora Parker. Ella golpeó suavemente la puerta de la oficina y cuando la puerta se abrió, ella entró con una ligera excitación en su voz. En el enorme escritorio, la señora Parker ya estaba revisando los documentos y su mirada parecía deslizarse sobre la niña sin detenerse. Seguimos con nuestra historia. Escribe en los comentarios desde dónde nos ves y no olvides suscribirte al canal. ¿Qué ha pasado?, preguntó. Su voz era tranquila, sin emoción innecesaria. Aliyah, eligiendo sus palabras, comenzó a contar. Me empujan, me insultan, todo se repite una y otra vez. Ella no intentó embellecer sus palabras ni recurrió a frases trilladas. Su voz temblaba, pero en su interior había una tranquila determinación. La señora Parker, sin apartar la vista de los papeles, se limitó a menear la cabeza. Probablemente este sea un malentendido común entre los adolescentes. Aliyah intentó agregar, pero siento dolor. Creo que esto no es solo un juego. En ese momento no había acusación en su voz, sino desesperación y deseo de comprensión. La señora Parker solo dijo de mala gana. A veces todo resulta más complicado de lo que parece. Aliyah salió de la oficina sintiendo que no había recibido la respuesta que buscaba, pero en su alma había un deseo silencioso de seguir luchando, de buscar su propio camino hacia la protección.
Esa noche, durante la cena en casa, Michael Harris escuchó atentamente a su hija. No había ninguna acusación furiosa en su voz, solo una determinación tranquila, respaldada por la experiencia y una confianza tranquila. Tus palabras son importantes, dijo, mirando directamente a los ojos de Aliyah. Si lo escribes todo la verdad, no pasará desapercibida. Estas palabras, dichas no con reproche, sino con cuidado, se hundieron profundamente en el alma de Aliyah. Al día siguiente, se sentó en el autobús, con el teléfono en la mano, lista para registrar cada detalle. En los pasillos de la escuela, comenzó a prestar atención a todo. Las palabras más pequeñas, los sonidos sutiles, incluso los cambios en la entonación de Brandon cuando se dirigía a otros estudiantes. En un momento dado, cerca de los viejos casilleros, Brandon comenzó a pronunciar palabras silenciosas, casi inaudibles, dirigidas a un grupo de estudiantes. Su voz sonaba como si estuviera tratando de decirse algo a sí mismo. Si alguien decide, no sé qué pasará entonces. Aliyah, escondiendo el teléfono en su mano, encendió la grabación silenciosamente. En este corto segmento no solo se podía escuchar una amenaza, sino también una confusión silenciosa. Ella comprendió que esos detalles podían ser importantes y que cada palabra, cada pausa, hablaba de una lucha interna de la que quizá ni siquiera él era consciente. Con el tiempo, la situación en la escuela comenzó a agravarse. Se sucedieron nuevos incidentes, uno tras otro, y cada uno de ellos fue revelado cada vez más en el registro de la Aliyah. Brandon ya no podía ocultar su emoción. A veces su voz se volvía baja e intermitente, a veces tranquila y casi tímida. Un día, durante el recreo, se acercó a un grupo de estudiantes y sus palabras sonaron como si él mismo no pudiera creer lo que estaba sucediendo. Si te metes, yo no sé qué pasará. Uno de los estudiantes, Frank, dijo en voz baja: no quiero que esto continúe, pero tengo miedo de hablar de ello. Aliyah asintió, dándose cuenta de que la mayoría de los chicos estaban en una situación similar. Tenían miedo de que cualquier palabra contra el sistema tuviera consecuencias impredecibles. Pero esta vez un sentimiento comenzó a despertar en su alma, que el silencio solo empeoraba la situación. Unos días después, Michael Harris organizó una reunión con el director de la escuela, el señor Burke, y también invitó a la señora Parker y a los padres de Brandon. En la estrecha sala, donde el aire estaba cargado de ansiedad, todos los presentes intentaron encontrar un equilibrio entre la necesidad de reaccionar y el miedo a las consecuencias. El señor Burke, un hombre alto y de ojos cansados, comenzó: estamos recopilando todos los hechos y trataremos de comprender la situación. El padre de Brandon, sentado enfrente, no habló en voz alta. Su rostro no expresaba ningún enojo ni rechazo total a lo que estaba sucediendo, solo cierta confusión oculta. Michael dijo con calma: tengo registros que confirman que la situación se ha normalizado. Os pido que los consideréis objetivamente. En este diálogo no hubo gritos ni acusaciones. Todos los participantes intercambiaron frases cortas que transmitían cansancio y comprensión de la complejidad de lo que estaba sucediendo. La atmósfera seguía siendo tensa, pero al mismo tiempo real. Nadie ofrecía soluciones inmediatas o radicales. Después de la reunión, la comunidad escolar comenzó a discutir tranquilamente lo sucedido. Los pasillos se llenaron de conversaciones entre estudiantes que antes tenían miedo de hablar en voz alta. Frank, sentado en su escritorio, compartió tranquilamente sus pensamientos con algunos amigos. Tal vez si escribimos todo, la verdad encontrará su salida. Otro estudiante añadió: solía pensar que todo era una tontería, pero ahora entiendo que no es así. Estas conversaciones no eran de carácter sensacionalista, sino sencillas, casi susurradas, y en ellas se podía oír incertidumbre, pero también una sincera esperanza de cambio. Aliyah observó esto y sintió que los cambios comenzaban con pequeños pasos, con cada palabra tranquila pronunciada entre los estudiantes. Una mañana nublada, con la lluvia golpeando las ventanas de la biblioteca de la escuela, Aliyah se topó accidentalmente con Brandon. Él se quedó de pie junto a la estantería, como perdido en sus pensamientos, y no la notó de inmediato.
En el silencio de la biblioteca, sus miradas se encontraron y por un momento algo inexpresable quedó suspendido entre ellos. ¿Estás en tu teléfono otra vez?, preguntó en voz baja, sin ocultar su curiosidad, pero sin mostrar tampoco amenaza alguna. «Lo estoy escribiendo», respondió Aliyah con calma, «para que luego pueda entender qué está pasando». Brandon miró hacia abajo por un momento. Su voz era apenas audible. «Yo no siempre entiendo por qué todo sucede así». No había acusación ni disculpa en sus palabras, solo incertidumbre y un débil deseo de comprenderse a sí mismo. Este breve intercambio dejó la sensación de que detrás de la coraza agresiva había un hombre luchando consigo mismo. Durante los siguientes días, Aliyah comenzó a prestar cada vez más atención a los pequeños detalles. Ella registró no solo palabras, sino también gestos, entonaciones, incluso los cambios más pequeños en las expresiones faciales de Brandon, cuando se comunicaba con sus compañeros de clase. Durante uno de los descansos, escondida en la esquina, encendió la grabación. Su voz, ligeramente temblorosa, se oía en el cuadro. «Si alguien decide decir algo malo, yo no podré detenerlo». El sonido de su voz se mezcló con un susurro suave, y en ese segmento Aliyah notó no solo una amenaza, sino también una confusión oculta, casi arrepentimiento. Mientras miraba las imágenes en casa, se detuvo varias veces en el momento en que la voz de Brandon sonaba más que agresiva, sino algo más, una contradicción interna de la que quizá no era plenamente consciente. Michael Harris habló en voz baja con su hija durante la cena familiar. No hubo emociones fuertes en su diálogo, solo una conversación tranquila, llena de cuidado y atención a los detalles. «A veces, me parece», empezó en voz baja, «que no todo es tan claro. Quizás el propio Brandon se pierde en sus propios pensamientos cuando no sabe cómo lidiar con la presión». Aliyah miró a su padre con la voz ligeramente temblorosa. «Pero eso no justifica lo que hace. Entiendo que es duro para él, pero no puedo seguir viviendo así». Michael permaneció en silencio durante unos segundos y luego dijo en voz baja: «Los cambios no llegan de inmediato. Debemos registrar, observar y poco a poco intentar comprender lo que está sucediendo para luego poder actuar correctamente». Estas palabras no sonaron como un reproche o una excusa, sino como un reconocimiento silencioso de la complejidad de la situación. Aliyah sintió que poco a poco iba formándose en su interior una confianza basada no en gritos llamativos, sino en la comprensión de un camino largo y difícil. Unos días después, se programó una cita con un psicólogo en la escuela. Brandon, quien fue invitado a conversar, no parecía tan seguro como de costumbre. En la oficina, donde la tenue iluminación creaba una sensación de privacidad, estaba sentada una mujer de mediana edad que estudiaba atentamente su rostro. Ella preguntó suavemente: «Dime, ¿qué tienes en mente?» Brandon permaneció en silencio durante un largo rato, con la mirada fija en el suelo. Finalmente, en voz baja, dijo: «A veces siento que si demuestro que me siento mal, simplemente me aplastarán». Sus palabras no sonaban como una queja, sino como una admisión de vulnerabilidad interior. El psicólogo le hizo preguntas aclaratorias, permitiéndole comprender por sí mismo sus sentimientos, sin presionarlo a sacar conclusiones duras. Durante la conversación, Brandon habló sobre las estrictas expectativas de su padre, cómo cada movimiento que hacía era analizado y cómo él mismo ya no entendía dónde terminaban las demandas de los demás y comenzaban las suyas. Estos momentos no fueron concebidos como instrucciones morales. Fueron momentos vivos, tranquilos, llenos de dolor y dudas. Episodio 12. Cambios lentos en el medio ambiente. Los cambios empezaron a producirse en la escuela, pero eran silenciosos, casi imperceptibles a primera vista. Los profesores comenzaron a prestar atención a los pequeños detalles del comportamiento de los estudiantes y el sistema de tarjeta amarilla comenzó a registrar no solo los incidentes más graves, sino también las manifestaciones más sutiles de mala voluntad. Aliyah, observando estos cambios, escribió notas breves en su blog en las que describía cada detalle, como si estuviera armando un mosaico a partir del cual se formaba una idea general de lo que estaba sucediendo.
En una de las reuniones del grupo de apoyo que organizó el señor Rodríguez, los estudiantes compartieron sus historias en voz baja. Uno de los chicos, un estudiante de último año, admitió: «Solía pensar que mostrar emociones era una debilidad, pero ahora entiendo que el silencio solo empeora la situación». Estas palabras sonaron naturales, sin patetismo, y cada participante en la reunión sintió que incluso un pequeño paso adelante importa. Al mismo tiempo, la situación en la casa de Brandon era tensa. Su padre, un hombre estricto y exigente, no dejaba margen de error. Después de cenar, en la tranquila sala de estar, mi padre habló en voz baja, casi imperceptiblemente: «Hijo, debes entender que aquí la debilidad no se perdona». Brandon se sentó allí, sin responder de inmediato. Sus ojos reflejaban la lucha entre el deseo de ser comprendido y el miedo al rechazo. Más tarde, cuando su padre se fue, permaneció sentado un largo rato en el viejo escritorio, con sus pensamientos mezclados, recuerdos de reuniones con el psicólogo, palabras tranquilas dichas en la oficina y la sensación de que algo estaba cambiando dentro de él. Comprendió que su agresión no era solo una forma de defenderse, sino una señal de que había perdido la capacidad de comprenderse a sí mismo. Aliyah continuó grabando todos los incidentes. En una de sus grabaciones, capturó una breve escena durante el recreo cuando Brandon, de pie junto a un grupo de estudiantes, dijo en voz baja: «Si alguien decide decir algo incorrecto, no podré detenerlo». El sonido de su voz, a través del ruido de fondo, era casi inaudible, pero transmitía no solo una amenaza, sino también una profunda duda interior. Más tarde, en casa, viendo la grabación, Aliyah se detuvo varias veces en esa corta sección donde la voz de Brandon sonaba inestable y ansiosa. Estos pequeños detalles se convirtieron para ella en la prueba de que detrás de la agresión externa había una persona capaz de cambiar si se le daba una oportunidad. A medida que la evidencia aumentaba, la situación en la escuela obligó a la administración a responder. En la dirección, donde se reunieron representantes del consejo escolar, profesores y padres, se discutieron posibles medidas. El señor Burke, intentando mantener la objetividad, dijo: «Debemos analizar todos los hechos y tomar una decisión basada en evidencia concreta». La señora Parker agregó que cada caso es único y no hay soluciones claras. Los padres de Brandon expresaron sus preocupaciones con palabras tranquilas y mesuradas, sin recurrir a tonos acusatorios. Michael Harris afirmó con calma: «Tengo discos que hablan por sí solos. Pido que abordemos la situación con comprensión y no con conclusiones apresuradas». En esta discusión no hubo acusaciones fuertes ni declaraciones pomposas. Todos los participantes entendieron que el cambio debe producirse gradualmente mediante la recopilación y el análisis de todos los datos. En la biblioteca de la escuela, entre las viejas estanterías y la tenue iluminación, Aliyah se topó accidentalmente con Brandon. Él se quedó de pie junto a la estantería, perdido en sus pensamientos, y no la notó de inmediato. En el silencio de aquella pequeña habitación, sus miradas se encontraron y por un instante algo elusivo se interpuso entre ellos. «¿Estás en tu teléfono otra vez?», preguntó en voz baja, sin agresividad, sino con cierto dejo de duda. «Sí, lo estoy anotando», respondió Aliyah con calma y sin emoción innecesaria, para que luego sea más fácil entender lo que está pasando. Brandon miró hacia abajo por un momento. Su voz era apenas audible. «A veces no sé cómo funciona todo. Creo que yo mismo estoy confundido». Estas pocas y breves frases no revelaron toda la profundidad de su lucha interna, pero dejaron claro que detrás de su exterior agresivo había un hombre al que le costaba encontrar el camino correcto. En esta tranquila reunión en la biblioteca no hubo confesiones ni condenas en voz alta, solo una comprensión amable de la situación. A medida que pasó el tiempo, comenzaron a producirse cambios en la escuela St. George. Aunque lentamente, en los pasillos han aparecido nuevas reglas. Ha empezado a haber un sistema de tarjeta amarilla
para registrar incluso los casos menores de falta de respeto, y los profesores han empezado a vigilar más de cerca el comportamiento de los alumnos. Aliyah, observando estos cambios, comenzó a llevar un blog detallado, documentando cada nuevo detalle, desde las conversaciones tranquilas de los estudiantes hasta los comentarios casuales de los profesores, notando cómo incluso los cambios pequeños podían marcar la diferencia. En una de las reuniones del grupo de apoyo que organizó el señor Rodríguez, uno de los estudiantes compartió: «Solía pensar que la fuerza era el silencio, pero ahora lo entiendo, el silencio solo nos hace vulnerables». Estas palabras sonaban sinceras y sin patetismo, reflejando las experiencias reales de cada participante. No hablaban de que todo cambiara abruptamente, sino de cómo cada cambio, incluso el más pequeño, importa. Esa noche, en la mesa familiar de Brandon, la tensión era casi imperceptible. Su padre, estricto y exigente, hablaba en voz baja sobre lo inaceptable que era la debilidad, pero sus palabras eran frías, casi mecánicas. Después de cenar, Brandon se quedó solo en su habitación. Se sentó en su escritorio durante un largo rato, mirando al vacío, con sus pensamientos mezclados. Recordó reuniones con un psicólogo, conversaciones tranquilas en las que trató de comprenderse a sí mismo, y la dolorosa comprensión de que sus acciones estaban lastimando a otros. Recordó las palabras del psicólogo, que sonaron tranquilas, pero dejaron una profunda huella. Quizás tienes miedo de mostrar tu vulnerabilidad porque crees que solo te aplastarán. Estas palabras no fueron una revelación inmediata para él, sino que lentamente despertaron en él el deseo de cambiar, a pesar de la resistencia interna y el miedo a lo desconocido. Aliyah continuó registrando cada incidente, anotando no solo las palabras, sino también cambios sutiles en el comportamiento de quienes la rodeaban. Un día, durante otra discusión en el pasillo, logró capturar discretamente el momento en que Brandon, ya no tan seguro de sí mismo, dijo en voz baja: «Si alguien decide interferir, yo no podré controlarlo». Esta frase, captada en la grabación, se convirtió para ella en un símbolo de que incluso un agresor no siempre tiene control total sobre sus emociones. Por las noches, al revisar las grabaciones, Aliyah notaba los más mínimos detalles: un temblor en la voz, un ritmo respiratorio inestable, una ligera vacilación en cada palabra. Estos matices sugerían que la lucha en la que estaba involucrado era mucho más compleja de lo que uno podría pensar a primera vista. Pasaron varios meses y la escuela comenzó a cambiar. Brandon permaneció en la escuela St. George, pero su influencia disminuyó notablemente. Su comportamiento agresivo se suavizó y, aunque todavía se retraía a menudo, sus arrebatos se hicieron menos frecuentes. Los profesores se volvieron más atentos, el sistema de alerta comenzó a funcionar y los padres empezaron a discutir la situación más activamente en las reuniones. En una de las últimas reuniones en el salón de actos, el director, el señor Burke, habló a la audiencia. Sus palabras eran tranquilas, pero había en ellas un sentido de cautela y comprensión de que el cambio es un proceso largo. «Hemos dado un paso adelante», dijo, «pero aún queda mucho por hacer». En la sala no se oyó ni un solo aplauso fuerte y unívoco de victoria. Padres, estudiantes y profesores intercambiaron breves miradas que transmitían tanto esperanza como la certeza de que los problemas no desaparecerían de la noche a la mañana. Después de la reunión, Aliyah se encontró con Frank en el pasillo. Dijo en voz baja: «Puede que todavía sea difícil, pero siento que hemos empezado a entendernos». Aliyah no respondió de inmediato. Sus ojos se llenaron de recuerdos de humillación y de una alegría silenciosa por haber podido decir su palabra, por haber podido al menos empezar a penetrar en el sistema. Ella sabía que la lucha no había terminado y que los efectos del acoso durarían mucho tiempo, pero veía cada día como una oportunidad para hacer pequeños cambios. Con el tiempo, el ambiente en los pasillos de la Escuela San Jorge cambió notablemente. Los estudiantes comenzaron a hablar por sí mismos e incluso los profesores comenzaron a prestar un poco más de atención a cada palabra y acción. Aliyah continuó escribiendo en su blog, compartiendo cada nuevo paso, cada pequeña cosa que pudiera ayudar a alguien a darse cuenta de la verdad. Sus notas estaban llenas de observaciones sutiles, descripciones detalladas de momentos en los que incluso el silencio hablaba de cambio.
Brandon todavía aparecía en clases de vez en cuando. Su comportamiento no provocaba el mismo miedo que antes, pero seguía siendo ambiguo. De vez en cuando se podía detectar incertidumbre y una ligera tristeza en sus ojos. Los profesores comprendieron que el cambio no es un proceso instantáneo y que, incluso después del castigo, los efectos del acoso escolar tardan en sanar. Algunos estudiantes permanecieron en silencio, temerosos de perturbar el orden habitual, pero las conversaciones tranquilas, el intercambio de miradas y los hechos escritos crearon gradualmente una atmósfera en la que todos comenzaron a darse cuenta de que incluso un pequeño paso podía ser el comienzo de un gran cambio. La historia de Aliyah no terminó con un final brillante. Fue una historia sobre cómo el dolor capturado en video se convirtió en prueba de que cada uno de nosotros es capaz no solo de sufrir, sino también de cambiar. Ella comprendió que el mundo no sería perfecto, que las consecuencias del acoso permanecerían, pero ahora en sus ojos había una determinación de actuar lenta pero seguramente. Continuó escribiendo todo, capturando pequeños detalles que parecían insignificantes, pero que juntos contaban la historia de un complejo proceso de cambio. Cada noche, al pasar por el mismo pasillo, donde una vez cayó sobre las frías baldosas, Aliyah recordaba cómo empezó todo. Ahora ese corredor no era solo un lugar de dolor, sino un recordatorio silencioso de que incluso en los momentos más difíciles uno puede encontrar la fuerza para levantarse y hablar. Sabía que la lucha por la verdad nunca termina y que cada pequeño paso es una contribución a la causa común, incluso si el cambio no llega de inmediato ni sin dificultades. La historia permaneció abierta, sin victorias brillantes ni grandes finales. Era una historia sobre cómo la realidad es compleja y multifacética. Aquí no hay soluciones instantáneas. Aquí cada palabra, cada acción importa. Aliyah continuó avanzando, registrando la verdad, compartiéndola con otros. Y aunque el camino era largo y espinoso, ya sentía que su voz se estaba convirtiendo en un eco para muchos que anteriormente habían permanecido en silencio. Así, a pesar de las imperfecciones del sistema y de las inevitables consecuencias del bullying, todos los presentes, ya sean estudiantes, profesores o padres, empezaron a comprender. El cambio solo es posible cuando todos dicen la verdad, incluso si esta verdad suena silenciosa pero sincera. Y en este difícil proceso, donde cada palabra tiene peso, Aliyah y Brandon, cada uno a su manera, buscaron un camino hacia el entendimiento sin reducir todo a simples soluciones y sin convertirse en caricaturas de sus propios problemas. El final de este capítulo no significó el fin de la lucha, fue solo un nuevo capítulo abierto para aquellos que no tienen miedo de admitir su vulnerabilidad y luchan por el cambio, incluso si este cambio llega a través de un proceso largo y difícil.